Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Ya estamos conectados. Damos gracias al Padre por estar en México, Sonora. Shabbat Shalom, buen reposo para todos. Yahweh les bendiga. Ya estamos a través de Instagram, a través de Facebook y a través de YouTube, canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Así que bendiciones para todos. Damos gracias al Padre por otro mensaje más, otro viernes más. Como siempre, estamos en cada viernes ministrando, dando palabra de parte del Padre a su pueblo, a sus hijos. Y el mensaje de hoy va a ser un mensaje muy necesario de escuchar, muy necesario de recibir, ya que este mensaje es la voluntad del Padre para sus hijos. Así que vamos a iniciar. Damos gracias al Padre por esta semana, por todo lo que Él viene hablando y ministrando. Y vamos a orar entregando este mensaje en sus manos, que hoy el Padre pueda hablar a tu vida, a tu corazón, que esta palabra pueda traer bendición a tu vida. Así que oramos. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Yahweh, por estar una vez más para compartir tu palabra, tu verdad a las naciones, a tus hijos, a tu pueblo. Que ellos puedan ser ministrados a través de tu espíritu, que tu espíritu toque, que quiebre, traiga convicción, traiga luz, traiga esperanza a sus vidas, que esta palabra viva y eficaz penetre los corazones, penetre el alma, el espíritu, que ellos puedan ser bendecidos a través de este mensaje, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, te pido que tu espíritu hoy y tu palabra hable, ministre y sea de bendición. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Hoy es un mensaje sobre la santidad y se titula Sin santidad nadie lo verá. Sin santidad nadie lo verá. Y saben que hace tiempo atrás el Padre me daba un mensaje sobre la santidad. Y así se llama, la santidad. Y yo hablé y ministré sobre la santidad. Un tema muy necesario de hablar, de ministrar en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Pero saben que para entender que sin santidad nadie va a poder ver al Creador, nadie va a poder ver a Yahweh, tenemos que entender qué es la santidad. Tenemos que escudriñar qué es la santidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que venimos de iglesias, de ministerios, tanto iglesias cristianas, católicas, no entendemos el concepto de lo que es la santidad. Pocas personas entienden lo que es la santidad. Por eso es necesario aprender, por eso es necesario comprender el origen de la palabra santidad. Porque muchos creen que la santidad es ir a la iglesia, que la santidad es orar, leer la Biblia, y que por medio de la santidad externa, por medio de la santidad de hacer obras, por medio de la santidad, de esa manera vamos a llegar al cielo y vamos a estar con el Creador. Pero tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir a la Biblia y entender lo que es realmente la santidad. Muchas personas no entienden el concepto de la santidad. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, estamos en un mundo que se está perdiendo. El ser humano hoy cada vez quiere ir en pos del pecado, en pos de la maldad, en pos de la rebeldía, en pos de la desobediencia de la palabra de Yahweh. Están amando más las tinieblas que la luz. Estamos viendo un mundo perdido. Pocos quieren caminar por el camino angosto. Pocas personas quieren caminar por la santidad, por la salvación. Pocas personas quieren caminar hoy en la obediencia a Yahweh, a sus mandamientos. La mayoría quieren caminar en el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Por eso necesitamos entender qué es la santidad para entender quiénes son los que van a ir al reino de los cielos, quiénes son los que se van a ir en la segunda venida del Mesías.
Muchos conocen el tema de la santidad, pero pocos lo entienden. La palabra santidad o santo, que en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, podemos encontrarla, en el hebreo es kadosh. La palabra correcta en hebreo es kadosh, que significa consagrado, apartado o cortado. Entonces, cuando la Biblia habla de estar en santidad, de estar bajo la voluntad de Yahweh, conforme a la voluntad de Yahweh, porque Yahweh es santo, el Padre Celestial es Kadosh, es santo, es consagrado, apartado. Y alguien que es santo para Él es alguien consagrado, es alguien apartado. Tenemos que entender que el sello de Yahweh es el espíritu de santidad. En hebreo es Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. En el cristianismo y el catolicismo lo conocemos como Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que el espíritu de Yahweh es Kadosh, es santo, es apartado, es cortado, ha salido del Creador. Y todo aquel que tiene el espíritu de Yahweh es santo, es Kadosh. Es decir, que la santidad viene a través del espíritu de Yahweh. La santidad no viene a través de nuestras obras. La santidad no viene a través de lo que nosotros hagamos. Y eso es un gran error que muchas iglesias enseñan. Porque la santidad que enseñan muchas iglesias de que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos de comportarnos, que nosotros tenemos que hablar, que nosotros tenemos que hacer obras, es la santidad religiosa. Existe una santidad religiosa, que debemos de vestirnos de una manera, que debemos de cortarnos el pelo de una manera, que debemos de cortarnos la barba, de que debemos de hablar de una manera, caminar. Esa es la santidad religiosa. La santidad verdadera viene a través del Espíritu de Santidad de Yahweh en nosotros. Por eso la santidad de Yahweh es el Espíritu Kadosh, santo, el Espíritu de santidad que ha salido del Padre desde el principio. Porque dice Génesis que el Espíritu que rúa de Yahweh planeaba, volaba, se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, cuando la tierra todavía no tenía forma. La santidad de Yahweh es su espíritu, es su luz, es su presencia, es su Shekinah. La santidad de Yahweh es su Hijo, es su palabra. Es decir, que de Yahweh sale la santidad, porque Yahweh es Kadosh, Yahweh es santo, Yahweh es puro, en él no hay mancha, no hay error, no hay pecado. Entonces la santidad es espiritual, la santidad no es externa. La santidad no se trata de algo externo, se trata de algo espiritual, algo interno. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:11. Porque fuimos lavados. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero. Fuimos lavados. Fuimos santificados. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio del Mesías. De ser pecadores, de estar atados al pecado, hemos recibido el perdón de pecados por medio del sacrificio del Mesías. Hemos sido justificados, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo justos, no por nuestro propio mérito, no por nuestras obras, sino por medio de su sacrificio. Nos lavó, nos santificó, nos justificó por medio del sacrificio de su Hijo y por medio de su Espíritu. Es decir, que la santidad en una persona viene en el creer en el Mesías, en su sacrificio. Y a través de creer en el Mesías y su sacrificio, por medio de la fe,
el Espíritu del Padre viene y nos llena y comienza el proceso de la santificación. Por eso tenemos que entender que la santidad no es un día para el otro. La santidad es un proceso. Por eso dice Pablo, debemos morir a la carne, menguar para que Él crezca. ¿Quién? Yahweh, a través del Espíritu de Santidad. La santidad es un proceso. La santidad lleva tiempo, no es de un día para el otro. Por eso una persona que alcanza santidad es porque tiene mucho tiempo de búsqueda, de oración, de clamor, de palabra, de adoración, de ayuno, de estar en intimidad con el Padre. La santidad no la buscamos nosotros. La santidad no la manifestamos nosotros. La santidad es una consecuencia de tener intimidad con el Padre. La santidad es una consecuencia de tener la llenura del Espíritu del Padre. La santidad fluye en nuestras vidas de una manera natural. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yahweh, cuando Él habita en nosotros, cuando Él gobierna, cuando Él está en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente y corazón, Él se manifiesta. Muchas personas creen que la santidad la tenemos que manifestar, la tenemos que compartir, la tenemos que declarar. Nosotros no tenemos que hacer nada. El que hace todo es el Espíritu del Padre en nosotros. Por eso Pedro dice, 1 Pedro 2:9, ustedes son pueblo escogidos por Yahweh, son nación Kadosh, santa, apartada, pueblo adquirido y apartado para Yahweh. Por eso, amados hermanos, hay dos tipos de santidad. Está la santidad religiosa y la santidad de Yahweh. La santidad religiosa te enseña a comportarte, a moverte, a hablar, a hacer de una manera externa. Esa es la santidad religiosa. Pero la verdadera santidad viene a través de la intimidad con el Padre. Viene cuando nosotros morimos a nuestra voluntad, a nuestro yo, a nuestra carne, y dejamos que el Espíritu de Yahweh venga y nos llene. Ahora, ¿por medio de qué podemos entrar en esa santidad? Creyendo en el Mesías, como les decía, teniendo fe en su sacrificio, y a través de su Espíritu el Padre viene y comienza a trabajar en nosotros. Y es muy importante estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras y a la misma vez obedecer la palabra de Yahweh, obedecer sus mandamientos, y de esa manera vamos a entrar en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque antes pensábamos mal, antes pensábamos para la carne, antes pensábamos para el pecado, pero ahora pensamos para la verdad, para la santidad, para la voluntad de Yahweh. Antes hablábamos para la carne, para el pecado, para la maldad, para la oscuridad. Ahora hablamos vida, hablamos esperanza, hablamos bendición, hablamos luz. Esa es la santidad. Cuando fluye en nosotros luz, una luz espiritual. Cuando fluye en nosotros la unción. ¿Qué es la unción? La capacidad que Yahweh nos da por medio de su Espíritu para cumplir una función determinada dentro del cuerpo, para cumplir un ministerio. Esa es la unción. La unción no es que uno levante los brazos y venga alguien te ponga manos y rehueques y grites y vayas para acá, vayas para allá. Eso no es la unción. La unción es la capacidad que Yahweh te da a través de su Espíritu para ser un ministro, para predicar, para enseñar, para ministrar. Por eso tenemos que entender qué es la santidad. Si no entendemos qué es la santidad, ¿cómo vamos a llegar a estar con el Creador? ¿Cómo vamos a llegar a estar con Yahweh por la eternidad si no sabemos qué es la santidad? Porque sin santidad nadie lo verá.
Sin santidad nadie llegará al Padre. Sin santidad nadie será la segunda venida del Mesías. El salmista entendía que era la santidad. Porque dice el Salmo 139:23, mira mi corazón, mira mis pensamientos, guíame en tu santidad. ¿Qué es la santidad de Yahweh? Cuando nuestros pensamientos están alineados con el Espíritu de Yahweh. Cuando nuestra manera de hablar está guiado con el Espíritu de Yahweh. Cuando nuestros pasos, nuestra vida está guiada por el Espíritu de Yahweh. Es cuando antes de tomar una decisión, le consultamos al Padre y Él nos habla a través de su Espíritu. Cuando estamos pasando un problema, una situación difícil, vamos al Padre a consultarle, a pedirle un favor, a ayudarle, a pedirle ayuda para que nos ayude y a través de su Espíritu nos guía, a través de su Espíritu nos habla. Cuando uno camina en santidad, uno vive conectado con Él. Ya no es más uno solo. Ya uno no toma sus propias decisiones. Ya uno no hace lo que quiere, sino hace lo que a Él le agrada. Por eso dice, nos llamó a una vida santa por medio de su Hijo desde el principio de la creación. Es decir, que nuestro llamado está predestinado por Yahweh. Antes que estemos en el vientre de nuestra madre, antes que vengamos a este mundo, estábamos con Él. Y su voluntad fue y es que caminemos en santidad aquí en la tierra con Él. Por eso dice Pablo en Corinto, purifiquémonos, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo, el alma y el espíritu, caminemos en santidad. Por eso hay una lucha en este mundo. Una lucha de vivir en el espíritu de Yahweh, una lucha de vivir en el espíritu inmundo, engañador. Vivir en santidad, vivir en pecado, vivir en la luz, vivir en las tinieblas. Vivir en la obediencia a Yahweh, vivir en la desobediencia. Caminar en el camino angosto, caminar en el camino ancho. Tenemos que entender que sin santidad no podemos ver a Yahweh. No solamente en su reino, sino en este mundo, en la tierra. Muchos quieren la bendición de Yahweh. Muchos quieren ver a Yahweh en su matrimonio. Muchos quieren ver a Yahweh en su economía. Muchos quieren ver a Yahweh en el ministerio, con sus hijos, en el trabajo, en los estudios. Pero si no hay santidad, no lo vamos a poder ver. Porque Yahweh se manifiesta cuando hay santidad. Por eso tenemos que entender bien qué es la santidad. Pocas personas entienden lo que es la santidad. La verdadera santidad. Porque luego está la santidad religiosa, que la mayoría lo practican y lo hacen. Por eso Pedro dice, 1 Pedro 1:15, sean santos, que era santo Kadosh, sean Kadosh, apartados, cortados para la voluntad de Yahweh. Sean santos en todo lo que hagan, como piensen, como hablen, como caminen, como actúen. Sean santos, agradables a Yahweh. Así es santo quien los llamó. ¿Quién? Yahweh. Porque escrito está, sean santos, dice Yahweh, porque yo soy santo. Y saben que esa declaración es la que Yahweh le dio al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Ustedes dejarán de pecar, ustedes dejarán de hacer abominación, ustedes dejarán la idolatría, ustedes a partir de ahora en el monte Sinaí recibirán la constitución celestial, los mandamientos, los preceptos, la Torá, las instrucciones mías, que a través de la obediencia a mi palabra ustedes llegarán a la santidad. Porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Todo aquel que es hijo o hija de Yahweh tiene que estar en santidad. Si no estamos en santidad, no estamos con el Padre, porque Él es Kadosh, Él es santo. Y tenemos que entender que solamente teniendo intimidad con Él, creyendo en el Mesías,
aceptando el Espíritu del Padre, es que nosotros podemos caminar en santidad. Por eso dice claramente Hebreos 12, busquen la shalom, busquen la paz, busquen la seguridad, busquen la firmeza en el Padre. Así buscarán y encontrarán la santidad, porque sin santidad, dice ahí Hebreos, nadie podrá ver a Yahweh. No podremos ver a Yahweh aquí en la tierra ni en el cielo. Es imposible caminar en pecado, es imposible caminar en tinieblas y tener comunión con Él. Es imposible caminar en desobediencia a Él y querer que Él nos bendiga. Es imposible, no se puede. Tenemos que entender que Él es luz, que Él es santo, que Él es puro y que Él nos llamó a caminar en la luz, en la santidad, en obediencia hacia Él. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O estamos en santidad o estamos en pecado. ¿Podemos cometer errores? Sí. ¿Podemos pecar? Sí. Porque nuestra naturaleza es caída y podemos equivocarnos, sí. Pero debemos de corregir y seguir adelante. Por eso dice Pablo, acerquémonos delante de Yahweh, adorémosle como sacrificio vivo, santo, kadosh, apartado, cortado, alineado a Él, para agradarle a Él. A Él le agrada cuando sus hijos caminan en santidad. A Él le agrada cuando sus hijos son obedientes a Él. A Él le agrada cuando aman más la luz que las tinieblas. Por eso, la única manera de poder estar en santidad es estar con Él. Porque Él nos santifica a través de su Espíritu. Porque Él nos va limpiando a través de su Espíritu. Y Pablo dice acá una verdad espiritual, Romanos 6. El que siembra santidad cosechará vida eterna. El que siembra en este mundo santidad, el que es obediente al Padre, el que ama la luz, el que ama la verdad, el que ama la santidad, el que no se contamina con las cosas de este mundo, el que no se contamina con los principios y preceptos de Satanás, del Dios de este mundo, el que no anda en tinieblas, el que anda en la luz y en la santidad, en el camino angosto, el que siembra santidad, el que hace el bien, el que predica la verdad de Yahweh, ese cosechará vida eterna. Por eso Mateo 7 dice, muchos me dirán, Adón en tu nombre, Adón. Adón es amo, dueño, que en el español lo conocemos como Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, transgresores de los mandamientos de mi Padre. ¿Por qué él dijo, el Mesías, yo no los conozco? ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Él regrese. Muchos se van a querer ir con Él y se van a quedar, porque ellos vivieron una falsa santidad. Yo no los conozco. ¿Cómo puede ser que el Mesías, Yahshua, el Hijo de Yahweh, declare algo tan fuerte? Yo no los conozco. ¿De qué manera alguien que pueda decir yo soy un hijo y una hija de Yahweh, que venga el Mesías y diga yo no te conozco? Si Él dice que yo no los conozco, porque está diciendo una verdad, ¿de qué manera no pueden conocer al Mesías? Porque vivieron una falsa fe. Porque vivieron una falsa santidad. Porque Yahshua es el camino al Padre. Es la verdad de este mundo. Es la vida eterna. Todo aquel que tenga el Hijo tiene al Padre. Todo aquel que cree en el Hijo cree en el Padre. Y todo aquel que vive en obediencia a los mandamientos del Hijo son los mandamientos del Padre. Entonces, estamos viendo en este ejemplo bíblico que hay una falsa fe, que hay una falsa santidad, que muchos creen que están en santidad, muchos creen que están en la verdad y realmente no lo son.
Por eso Él dijo, por sus frutos los conocerán. Frutos espirituales que vienen a través del Espíritu del Padre a tener intimidad con Él. No frutos de nuestras obras, de nuestros hechos, no frutos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, sino que todo lo que viene genuino y bueno viene de Él a través de su Espíritu. Por eso Él nos llama a una vida santa, Él nos llama a sembrar en santidad, Él nos llama a caminar en la luz. Mateo 5 dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Qué significa la perfección? En la Biblia, santidad. Cuando Yahweh le dice a Abraham, camina delante mío y sé perfecto. Camina delante mío y decir, anda, viví, caminá. Yo estoy atrás cuidándote. Yo estoy atrás para guiarte. Y sé perfecto. Camina en santidad. Camina bajo mi voluntad, mis preceptos, mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ser perfecto delante de Yahweh es ser santo. Nadie puede venir y decirte, usted es santo, usted es santa. Ni un pastor, ni un ministro, ni un predicador, nadie. Eso se refleja espiritualmente. Eso se discierne espiritualmente a través del Espíritu de Santidad. Porque el Espíritu Kadosh de Yahweh es el único que refleja la santidad. Por eso, hermanos, hermanas, Yahweh nos ha llamado a un camino de santidad. Y si no caminamos en santidad, no podemos agradarle a Él. No podemos escuchar su voz. No podemos ser bendecidos. No podemos seguir adelante. No podemos tener un pie en el pecado y un pie en la santidad. Un pie en la maldad y un pie en el bien. Un pie en la luz y un pie en las tinieblas. No se puede. Isaías 57 dice, su nombre es Kadosh. Su nombre, el nombre del Creador, es santo. Yud Hei Vav Hei. El yo soy el que soy, el yo soy el que seré. No hay otro Dios como Él. Él es uno, Ejad, uno. Solo en Él hay salvación. Solo en Él salieron todas las cosas. Su nombre verdadero es las 4 letras en hebreo, Yud Hei Vav Hei. Transliterado, que es la fonética hebrea, es Yahweh. O Yahvé en el hebreo moderno. O Yahweh. El yo soy el que soy. Isaías el profeta dice, su nombre es Kadosh, es santo, porque Él habita en lugares Kadosh, santos. Porque Él es sublime, Él está en las alturas, pero Él también habita en el humilde de corazón. Él también habita en un corazón quebrantado. Es decir, que a Él le agrada a los sencillos, los humildes, las personas sinceras. Que aunque tenga pecados, aunque se equivoque, pero si tiene un corazón rendido a Él le agrada y derrama de su espíritu y derrama santidad. ¿De qué manera podemos vivir una vida en santidad? Rindiéndonos a Él al 100%. Entregándolo todo a Él. Que podamos creer que somos vaso, que somos polvo en sus manos. Que no somos nada. Y muchas personas que hoy son famosas y conocidas en los medios y en el mundo, pastores, profetas, apóstoles, ministros, etcétera, 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 se creen grandes siervos, se creen que están en santidad y que están en un nivel aún más alto que muchos. Saben que ellos no están en santidad. Eso es una falsa santidad, porque el que cree hacer algo está perdido. ¿Saben que la santidad está en la humildad? La santidad está en el amor. La santidad está en la compasión. La santidad está en el perdón. Podemos ver el ejemplo de nuestro amado Mesías. Él era Kadosh, él era santo. Era un hombre humilde, sencillo, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de misericordia. Era un hombre más.
Pero había una diferencia en él con los discípulos. Exteriormente era uno más. Era uno más, como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles. Pero espiritualmente había una diferencia. Habitaba el Ruach Kadosh de Yahweh, el Espíritu de Santidad de Yahweh en él. Y esa era la diferencia. Lo mismo pasó con los apóstoles. Eran hombres común y corriente. Pedro le costaba hablar. Muchos no sabían leer. Eran muchos ignorantes. No tenían estudios. No tenían conocimiento. Pero sucedió algo. Se cumplió una profecía. En Shavuot, en Pentecostés, descendió el Espíritu de Santidad de Yahweh. Y fueron llenos de tal manera que fueron transformados. Y de ser hombres comunes y corrientes, comenzaron a vivir en santidad y a un nivel espiritual de unción tan grande que hicieron cosas tremendas para el reino de Yahweh. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien viene y dice, yo soy el profeta fulano, soy el apóstol fulano, soy el pastor fulano, soy esto, soy el otro, y yo vivo en santidad y en unción, esa es una falsa santidad y una falsa unción. Pero que es humilde y que sabe que es un vaso y que sabe que es un instrumento en las manos de Yahweh, y el que es poderoso es Yahweh a través de su espíritu, esa persona vive en santidad. Porque sabe que es polvo, sabe que es barro, y que nosotros no nos llevamos nada. Por eso tenemos que entender qué es la santidad. La religión nos enseñó una falsa santidad. ¿Cuántas personas lastimadas? ¿Cuántas personas golpeadas? Yo puedo dar testimonio de eso, de tantos años en las iglesias. Muchas iglesias recordando la última cena, el pan que representa el cuerpo del Mesías, el vino que representa la sangre. Interpretando mal las escrituras, condenando a hermanos. No, usted no puede participar porque usted está en pecado, juzgando, criticando. Si el pastor es el mismo pecador que el hermano, que la hermana. Yo soy pecador igual que vos, igual que otros. Pero si uno se acerca a la presencia de Yahweh con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos vaso, polvo, que somos pecadores, que necesitamos de su amor, de su misericordia, de su perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y llenarnos de su amor y su misericordia a través de su Espíritu. Y cuando el Espíritu viene y nos toca, y nos quiebra y nos quebranta, y se manifiesta en nuestra vida de manera diferente, cada uno en fuego, en viento, a través de electricidad, a través de amor, a través de compasión, a través de muchas maneras se puede manifestar el Espíritu de Santidad. Cuando Él nos toca, ahí comienza la santidad a manifestarse en nuestras vidas. Nuestro rostro comienza a cambiar. Nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Nuestra manera de ver la vida comienza a cambiar. Nuestra manera de caminar en esta vida comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque comenzamos por el camino de la santidad. Y más caminamos por el camino de la santidad, más nos damos cuenta que este mundo está perdido. Más nos damos cuenta que esta humanidad está en tinieblas. Y más, cada día más, nuestra mirada se levanta al cielo y le pedimos al Padre que envíe a su Hijo para que todas las promesas espirituales se cumplan. Porque la santidad está para todo aquel que crea en el Hijo, para que todo aquel que reciba el Espíritu, la promesa. Pero para ser santos hay que pagar un precio. Y ese precio es morir a la carne, morir a nuestro yo, morir a nuestra soberbia, nuestro orgullo,
nuestra vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Por eso Yahweh es santo, su Hijo es santo, su palabra es santa, su espíritu es santo, su camino es santo, la senda antigua es santo. Por eso Él dice, presentémonos como un sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Presentémonos delante de Él sin mancha, como una novia ataviada, preparada para su novio. Por eso, Juan 17, el Mesías hace la última oración al Padre y dice algo muy importante sobre la santidad. Yo me santifico a mí mismo, dice Él, pero que ellos puedan ser santificados en tu verdad. ¿Por qué dice yo me santifico a sí mismo? Porque Él era Kadosh, porque Él tiene la esencia de su Padre, el ADN de su Padre, la sustancia de su Padre. Y Él siendo Kadosh, siendo santo, cargó todos los pecados de la humanidad y se hizo maldito. Pero Él dice, así como yo soy santo, por esencia, no tengo pecado, que ellos también sean santificados en tu verdad, en tu palabra. La palabra de Yahweh nos santifica, hermanos. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que le pedimos a Yahweh que nos hable, viene la palabra viva y pega y golpea nuestro interior y comienza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros y nos lleva a un proceso de santificación. Y miren lo que termina diciendo el profeta Isaías, capítulo 35. Y habrá un camino llamado camino de santidad. Habrá una senda antigua, un camino de luz, un camino llamado de santidad. Y todo aquel que camine, aunque tropiece, aunque sea torpe. ¿Quién es alguien torpe? Sabe que tiene que caminar en santidad, sabe que tiene que ser obediente, pero peca, pero tropieza, pero golpea. Ese es el torpe, el que le cuesta. Pero aunque sea torpe, no se perderá. Porque solo entrarán en ese camino los que lleguen a la salvación. Y la salvación no es por obras. La salvación no es por si nos portamos bien o nos portamos mal. La salvación es por fe. Pero la fe sin obras es muerta. La fe es espiritual y las obras son espirituales. ¿Cuáles son las obras? Los frutos espirituales. Que el Espíritu de Santidad trabaja en nosotros y manifiesta en nosotros. Amor, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, entre otros. Por sus frutos los conocerán. Por eso, para cerrar este mensaje, tenemos que entender qué es la santidad en la Biblia, qué es la santidad en el Antiguo Pacto y qué es la santidad en el Nuevo Pacto. Para ser santos en el Antiguo Pacto, teníamos que obedecer a Yahweh. Teníamos que guardar mandamientos. Teníamos que hacer lo que a Él le agradaba. Porque si pecábamos, el mismo pecado nos traía la muerte. Por eso tenía que haber un derramamiento de sangre. Y por eso había un Mishkan, un templo, un Kohen Gadol, un sacerdote, levitas y animales que eran degollados para derramamiento de sangre, para perdón de pecados. Pero en el nuevo pacto, a través de la sangre preciosa del Mesías, una vez y para siempre fue aceptado el sacrificio. Ya no hay más sacrificio delante del Creador, porque la sangre preciosa de su Hijo
fue una vez y suficiente para saldar todas las deudas. Por eso, gracias a la sangre del Cordero, podemos entrar al trono de la gracia, al trono de nuestro Padre Celestial. Y cada vez que podemos rendir nuestro corazón, inclinarnos y humillarnos delante de Él, y a buscarle en verdad y en corazón, el Espíritu de Santidad se manifiesta. Y comienza nuestra vida a ser llena de la presencia, del amor, de la misericordia de Yahweh y de la santidad. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, sin santidad nadie verá a Yahweh. Sin santidad nadie podrá ver la mano poderosa de Yahweh. Nadie podrá ver la bendición de Yahweh. Nadie podrá irse a la segunda venida del Mesías. Si no estamos en santidad. ¿Qué es estar en santidad? Ponernos a cuentas cada día con Él. Tener intimidad con Él. En oración, en la palabra, en adoración. Pedirle que Él nos llene cada día de su Espíritu. Podemos vivir en santidad donde nosotros estemos. ¿Podemos congregar? Sí, pero no hace falta ir a una iglesia para vivir en santidad. La santidad la alcanzamos con el Padre cada día de nuestra vida donde nosotros vivamos. Por eso este mensaje espero que sea bendición a tu vida. Damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre. Y recordad, sin santidad nadie verá a Yahweh. El que quiera vivir en santidad tendrá que correr contra la corriente. Tendrá que andar contra la corriente. Tendrá que luchar contra la corriente. Pocos quieren la santidad. Pero el que quiera vivir en santidad es valiente. Es una persona valiente. Y vale la pena. Sembremos santidad para cosechar vida eterna. Yahweh te bendiga. Buen reposo para todos. Damos gracias al Padre por este tiempo, por esta palabra. Yahweh es bueno. Y que esta palabra pueda dar fruto en tu vida. Y puedas entender qué es la santidad. La importancia de caminar en santidad con Yahweh. Compartan este mensaje a aquellas personas que quizás conozcan, hermanos. Es necesario compartir, así podemos tener más alcance. Dar gracias a Yahweh por el mensaje del martes, que ha sido de gran bendición, y por la reunión de oración que tuvimos el día de miércoles. Y que tengas un buen Shabbat, un buen comienzo de semana. Y la semana que viene vamos a tener una gran semana, porque vamos a tener una reunión especial sobre el comienzo de la escuela nueva que vamos a tener en el Ministerio de Hacienda Antigua. Y el miércoles comenzamos la primera clase a través de Zoom, la restauración de todas las cosas, así se llama la escuela. No te lo pierdas, no te pierdas el mensaje del viernes también, que va a ser muy bueno. Así que damos gracias por el ministerio. Yahweh ha sido bueno este tiempo. Y seguimos adelante predicando su verdad, siendo luz a las naciones. Recordad siempre que a través de las oraciones de ustedes y ofrendas podemos seguir adelante con este ministerio. Y es importante que lo hagan, hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre me llama a la obra, me llama al servicio, pero si no hay sustento espiritual y físico, no se puede seguir adelante. Se tendrá que buscar otra manera de poder sustentar el ministerio. Por eso el ministerio se sustenta a través de dos cosas, espiritual y física. La espiritual es la oración y la física son las ofrendas que se usan para los gastos que se hacen para llevar adelante el ministerio, para ir a predicar, para viajar, para hacer todo lo que Yahweh manda. Así que recordad siempre esto, porque de esta manera puedo estar sirviendo, predicando, y también muchos hermanos pueden estar apoyando el ministerio. Así que damos gracias a Yahweh, oramos por Brasil, por todo lo que está pasando, oramos por Israel, oramos por las naciones, por el pueblo de Yahweh. Los dolores de parto se están aumentando, preparémonos para lo que viene, porque todas las escrituras se tienen que cumplir. Así que, más que nunca, caminemos en santidad, en la luz y en la verdad de Yahweh. Bendiciones y nos vemos pronto en otro mensaje. Shalom.